y eso es verdad. Pero tenemos que perfeccionar ese pensamiento. El pueblo unido, consciente y organizado jamás será vencido, ni sorprendido, ni dividido. Bien, ahora es miércoles 7 de marzo del año 2018. Y como siempre, hoy con más razón estamos urgiéndonos la respuesta a la constante pregunta: ¿qué hace el pueblo por el pueblo? Tenemos que adecuarlo sobre lo que ha pasado este domingo anterior, 4 de marzo. ¿Qué sucedió en las elecciones para alcalde y diputados? Es penoso, muy triste y desastroso eso que se oye en boca de personas que dicen ser creyentes, que dicen tener un pensamiento, que dicen son muy religiosos, que dicen desde lo profundo de sus intereses que tienen lleno el corazón y sus estómagos con esa clase de ideas, de razones colonialistas. Dicen así: catolicismo sí, comunismo no. Bueno, ahí queda la frase, la hemos oído, la repetirán y no dejarán de existir porque hay personas con conciencia invencible. O sea, pues, Cristo los identificó. Él lo dijo para que lo entendiera el mundo en que vivía allá en el pueblo de Israel. Hay pecados contra el Espíritu Santo. Es el pecado contra la naturaleza misma de nuestro ser. No nos dejamos convencer ni de las mejores razones. Vamos a poner de base esta consideración para que tengamos una referencia de tantos elementos que se reunieron en el evento mencionado. Son muchos los elementos. No nos alcanza el tiempo, ni nos atreveríamos a querer ser en este momento así formularios, recetarios, o querer decir esto es lo que va. Así como el pueblo participó, todos también debemos de construir un camino después de lo sucedido. Pero así las cosas, no podemos quedar solo repitiendo frases que se repiten muchas veces por ignorancia, por interés, por maldad, por indiferencia también y por todas otras razones. Hoy vamos a oír cantidad de agoreros, unos de bien, otros de mal, otros de desesperación. Vamos a encontrarnos en el camino. Ahí es donde se llama a la firmeza de nuestro pensamiento y de nuestro amor al país, a la matria, al pueblo al que pertenecemos. Por eso tenemos que intentar comprender el mundo, el ámbito que nos rodea, sea sociocultural o económico en que vivimos. Este país se llama El Salvador, pero también lo podríamos decir de los países centroamericanos, como también de los países latinoamericanos, donde por herencia tenemos un pensamiento colonialista. Somos víctimas o propiciadores del racismo de diferentes clases, de diferentes formas, perdón. Lo hemos vivido, se vive aquí en Centroamérica, y en Latinoamérica dijimos, porque padecemos una herencia colonial de domesticación, de sometimiento, de conformismo, y nos han enseñado sobre todo a ser indiferentes
a ser crédulos de manera ideológica y de manera religiosa. Muy enraizado. Tan enraizada esta domesticación que hasta la hemos apropiado. Y no logramos separar en esta domesticación lo que es nuestro y lo que es inducido, lo que es nuestro y lo que es colonialismo. No logramos separar de nosotros pueblos lo que nos pertenece, lo que nos indujeron y lo que es una herencia malsana, creyendo que una cultura propia y ancestral no existe, creyendo que eso que tenemos ahora es lo ancestral y propio. No logramos separar lo que nos indujeron y lo que nos pertenece. Repito, el desconocimiento, la inconsciencia, el acomodicio, el modo de vivir, de pensar y existir nos impide separar la cultura social propia y la injertada por todos esas insidias invasoras. Le llamamos típico a lo que viene de Taiwán. Le llamamos típico a lo que nuestros hermanos fueron a traer a la subcultura yanqui, porque los hermanos que van al extranjero no van a participar de la cultura estadounidense, van a sufrir y a padecer la subcultura, y eso es lo que vienen a repartir aquí, creyendo que eso les pertenece, como quien pone un tatuaje en su piel y cree que le nació desde dentro. Por eso debemos de saber que tenemos 500 años de una herencia muy poderosa, y no herencia, de una imposición poderosa que ha logrado que nuestra complacencia y nuestra complicidad se arraigue cada vez más en nuestra vida, en nuestros días. El sistema sociopolítico económico en que vivimos hay que identificarlo, y así se llama, con el nombre que le pertenece. Se llama sistema capitalista, que hoy se ha actualizado con una modalidad al que se le llama neoliberal. Se le llama neoliberal así porque se ha adaptado, ha logrado una acomodación en el avance del método centralizado imperial de dominio económico. Son vergonzantes también. Dicen que ya no son capitalistas, que son neoliberales. Pero ese es como aquellos invasores que tuvieron un hijo aquí en estas tierras, que nosotros los identificamos como criollos, que por haber nacido aquí creen tener mucho más derecho que los antiguos propietarios de estas tierras. Bueno, espero que no nos confundamos con el uso de palabras, que quede claro que estamos en una sociedad capitalista, que no logramos separar lo que nos pertenece como hijos de un pueblo maya, pipil, ancestral, con lo que nos trajeron de fuera. Y muchos nos creemos más blancos que nativos de esta tierra. No logramos aceptar que la mayoría, por los apellidos que llevamos, que todos son españolizados, somos hijos del engendro y de la violación de los que pasaban por los pueblos haciendo desastres humanos. Ejemplo, nadie puede negar, sea de derecha o se cree ser de izquierda, o descolorido ideológico, que cada día nosotros en este país y en nuestra sociedad capitalista, en todos los instantes de la vida, somos bombardeados por los sistemas de comunicación que llevan ahí muy envueltos ideas dominantes. Llevan eso en ese bombardeo
inyecciones de anestesia para que no nos duela la esclavitud, para que no sintamos que somos esclavos, esclavizados, dominados. Todo se basa en la necesidad innata, como seres inteligentes que somos, de comunicarnos. Todos necesitamos comunicarnos. Somos seres sociales. Somos seres curiosos. Y por eso se les ha facilitado a los que concentraron el poder desde la colonia y el criollismo con el apoyo de economías neoliberales extranjeras o coloniales o llámese como sea, que han logrado apoderarse del poder central de comunicar. Han logrado dividirnos, aislarnos de pueblo a pueblo. Nos acosan constantemente, conformando en la gran mayoría de nosotros un modo de pensar y de actuar que se parece más al modo de actuar del patrón, del dominador, del que nos alquila, que del hermano, que del prójimo, del necesitado, igual que yo. Por eso, conformando ese pensamiento, todo está a beneficio del poder y del dinero, porque todos quisiéramos tener, todos quisiéramos poder, todos quisiéramos cambiar de vida imitando al de arriba y sobre todo al patrón, que es el que nos venden, es el que nos inducen, que nos ponen como ideal por ocupando los medios de difusión. Por eso, ese pensamiento de poder y del dinero es lo que nos tiene al pueblo mayoría desviados de lo que es el verdadero pensamiento de la naturaleza humana. Si tenemos inteligencia, y todos somos inteligentes, es para buscar el bien, no para buscar el mal, mucho menos el egoísmo. Si tenemos corazón es para amar, pero para amar cosas buenas, no maldades ni ambiciones. Y si tenemos alma, es para que seamos valientes en la defensa de los valores auténticos. El que no tiene alma, el que se desfigura, se le llama desalmado. ¿Cuántos desalmados tenemos en esta sociedad? Han logrado pues disuadirnos, nos han desanimado, no nos han hecho confiar en el poder de un pueblo organizado. Pero precisamente porque han logrado disuadirnos y desorganizarnos, hoy nos arrean, nos conducen como a un rebaño, usando sus métodos de lucha de clases, porque ellos pertenecen a una clase y nosotros pertenecemos a otra clase. Por eso, lo que vivimos el domingo es una prueba esencial, especial, única, de cómo en la sociedad capitalista se vive la lucha de clases, ocupando todo un sistema que solo beneficia al sistema, no al pueblo. Y esa lucha donde el poder y el dinero se concentra en pocas manos, a eso lleva la lucha de clases y a eso lleva todos los instrumentos del sistema capitalista, que todo se concentre, poder y dinero, en pocas manos. Es lo que se logra con ese condicionamiento que nos lleva, dicen, a votar. Nos ofertan así que debemos entregar a unos pocos el dominio de la sociedad, a entregarnos a ellos y a delegarles nuestro poder. Esa propuesta en una sociedad estructurada de modo capitalista es lo que hace que los que según nuestra confianza les entrega pierdan la oportunidad de regir a una sociedad como quiere el pueblo.
y que entran en ese sistema para que favorezcan al sistema, sin mayor explicación. Y nos dicen que todos debemos de votar, pero también con muy poca nobleza y bastante maldad, con apariencia de bondad y amistad, también nos invitan a anular el voto, a no participar. Y tiene tanta carta de ciudadanía y tanto derecho y tanto poder el que invita a votar, el que invita a anular y el que invita a que sigamos siendo indiferentes. Eso es desigual, pero el capitalismo lo hace igual. Por eso, ellos ya saben, los que rigen, los que dirigen, los que tienen el poder y el dinero, saben que las reglas del juego solo favorecerá a los que llevan el timón, los que manejan el vehículo social. Detrás de ellos está toda la economía, toda la riqueza concentrada, todo el poder de decisión. Nos hacen elegir nada más motoristas que no conocen la máquina, motoristas que no son dueños de la máquina, motoristas que no han fabricado la máquina. Detrás están los que tienen el auténtico poder en el poder capitalista. Y como la gran mayoría de nosotros pueblos no tenemos ideología, qué triste decirlo, hasta arriesgado pudiera parecer decir que somos un pueblo sin ideología. No conocemos el capitalismo que nos tortura y nos acusan de comunistas, y no conocemos el comunismo, pero al que quiere cambiar se le acusa de comunista, que tampoco se conoce. Somos un pueblo sin ideología, tal vez muy arriesgado, pero provoquémonos a preguntarnos qué ideología tenemos. Y este domingo, para decir algo, eran las ideologías las que estaban en juego. Pero nos dijeron que era otra cosa la que estaba en juego. Nos obligaron, nos condicionaron a votar, a no votar o anular. Cuando es un país que está en juego. Eso no lo logramos identificar. Porque nos pusieron como víctimas del cuento aquel en que un flautista con música engañadora e ilusionista nos guió a los niños de aquel pueblo al despeñadero. Así nosotros, como víctimas de la música del flautista, caminamos con una ilusión desconocida. Nos identificamos los intereses que nos pertenecen. No logramos identificar qué clase de esclavitud padecemos, y mucho menos creemos que la domesticación es nuestra propia manera de ser. Nos dicen, y hasta así se repite, lo mismo da votar que no votar o anular, porque los que están detrás de todo el manejo saben que todo beneficia al sistema social, que la lucha de clases fortalece más al fuerte y debilita más al débil. Por eso es importante que nosotros, como pueblo que somos, debemos de estar claros por dónde caminar, que el poder de unos pocos va en contra de otros que somos muchos. Y por eso tienen su gran antídoto. Ellos saben que se comporte el pueblo como se comporta, lo importante es que no se destruya el sistema. Que el sistema electoral o electorero es el que alimenta al sistema dominante. Y allá vamos. Popularmente se dice, ¿para dónde vas? Donde va toda la gente. Por eso, hoy más que nunca, debemos de tener mucha claridad. Debemos de crear propio criterio. Voto nulo, indiferente,
o real, todo eso debe de ir en el marco de nuestros criterios. ¿A quién apoyo cuando voto? ¿A quién apoyo cuando anulo? ¿A quién apoyo cuando me abstengo? ¿O a quién apoyo o a quién me destruyo? Por eso también debo de saber con quién me hago cómplice con mis actuaciones. ¿Me hago cómplice popular o me hago cómplice del sistema? Por medio de las elecciones, del sistema electoral o electorero que produce funcionarios para que funcionen hacia un solo lado, para que cumplan las constituciones, las jurisdicciones, las legalizaciones ya enmarcadas. Por eso el sistema cada vez se arraiza, se profundiza. Bien dijo Monseñor Romero, al que hoy nos da alegría saber que el 21 de octubre de este año, allá en Roma, será canonizado. Habrá otros también junto con él. Algún papa de los que dominaron la jerarquía y la iglesia estarán con él. Romero fue hijo del pueblo, defensor del pueblo, San Romero de América, el 21 de octubre. Pues este salvadoreño, y quiero hacer un acotamiento, permítame. Anoche se dio la noticia, pues una cadena gringa yankee dijo, será canonizado el salvadoreño, o será santificado el salvadoreño Óscar Arnulfo Romero. Son tan yanquis que ni siquiera lo trataron con respeto, y es una gran cadena, muy poderosa. El lenguaje es muy significativo. Todas las cadenas, todas las noticias hablaban de el obispo, de Monseñor, del santo Óscar Romero. Solo esa cadena, muy poderosa por cierto, y muy trompista por cierto, dijo, santificarán al salvadoreño Óscar Romero. Es importante que lo tomemos en cuenta, porque así como ladra el perro, podemos saber qué clase de perro es. Y los ladridos tienen su significado. Por medio del ladrido podemos saber si el perro está asustado, si tiene hambre, si está alegre o está bravo. Porque los perros están bravos, al que algunos humanos también se ponen bravos. Pues bien, ¿qué dijo ese hombre? Que es la frase lapidaria de él. Y lo repitió muchas veces. Hay que cambiar de raíz el sistema. Pero a veces los delegados que han sido delegados precisamente para cambiar el sistema, se dejan tragar por el sistema. Ahí empieza la canción. Los que dominan son los que tienen el poder de la idea, el poder de influencia, el poder de determinación. Detrás de los elegidos hay un poder oculto, como se dice, poder detrás del trono. Son los que tienen los mayores y hegemónicos elementos para conducir el sistema. Y esos pertenecen a unas pocas familias, a esas pocas familias que no tienen ninguna afinidad con los intereses del pueblo mayoría. Esas pocas familias, que no quiere decir que sean 3 o 4 o 5, pueden pasar del 100, pero en relación a los millones que somos el pueblo trabajador, el pueblo asalariado, desempleado, el pueblo al que le compran el sudor de la frente o al pueblo al que le alquilan la mano de obra con un pago miserable, se le domina, y esas pocas familias son las que logran mantener el dominio y representar las ideas del sistema. Nadie en esta sociedad nos libramos del consumismo. Y por supuesto, muchos estamos más a gusto que otros. Nadie en esta sociedad nos libramos
de ser víctimas de las necesidades creadas. Nadie de nosotros se libra de la confusión infundida entre el placer y la felicidad. Y eso está muy bien estudiado. Como dijimos antes, a veces somos incapaces de separar lo que nos pertenece y lo que nos han inyectado. Esta sociedad capitalista, con estos instrumentos poderosos, luchan con el manipuleo mediático sobre la mente y el espíritu popular para que el sistema capitalista no cambie. Y así, la gran mayoría, por no decir casi todos, somos arrastrados, ya sea porque la fuerza de la inercia, porque el empujón viene fuerte, o porque nosotros somos débiles y no estamos preparados. El ejemplo de las 10 vírgenes fatuas y de las 10 vírgenes sabias. La mayoría somos parte de las 10 vírgenes fatuas. Poniéndonos de ese modo en peligro. Nos ponemos en peligro todos nosotros y ponemos en peligro las conquistas de la lucha popular por las que derramaron la sangre, y hoy lo podemos decir, tanto guerrilleros como soldados, pero sobre todo gente inocente bombardeada por armas capitalistas. Esas conquistas, pues, de la lucha popular, hoy parece que van en mengua, van en declive, y somos cómplices todos. Cada uno deberá tomar su responsabilidad. Por supuesto, algunos son tan indiferentes que habrá que señalarles. Sería bueno que no hubiera necesidad de acusar a nadie, sino que cada uno se autocritique, tome su responsabilidad, los de arriba y los de abajo. Hechor y consentidor. Los que nos dejamos enganchar con el voto, con la nulidad o con la indiferencia. El poder, pues, y el dinero son el alma. En este momento lo podíamos comparar, que son el alma del legendario caballo de Troya. Los que no conocen la historia es que los griegos regalaron al pueblo macedonio, entiendo yo, si no me equivoco, si no, pues la historia queda y la equivocación también, un gran caballo. Y ellos se sintieron muy felices con el caballo. Pero dentro de ese gran caballo iban soldados, iban elementos armados. Y cuando ya había pasado la fiesta de la recepción del caballo, cuando todos se fueron a dormir, salieron del caballo y mataron a los dormidos. Por eso, comparémonos hoy cómo el poder y el dinero han sido el alma del legendario caballo de Troya. Lo que sucedió el domingo es una muestra del dominio del sistema capitalista que tiene toda una estructura sociopolítica económica a favor de la clase minoritaria, pero muy poderosa. Y aquí está la gran pregunta. ¿Qué he hecho yo como pueblo por mi pueblo? ¿Qué hace el pueblo por el pueblo? ¿Castigar o castigarse? ¿Favorecer o favorecerse? ¿Acobardarse o envalentonarse? Hoy es el momento. Cada uno vamos a padecer lo que sucedió el domingo en la medida que no querramos rectificar. Lo que sucedió el domingo, repito, es una muestra de lo que es una expresión de la lucha de clases, donde una clase estructura todo un sistema eleccionario para que continúe el mismo sistema, que la lucha por todos los medios que se hace es para mantener a raya a todo un pueblo al que le impiden organizarse. El que ha impedido organizarse al pueblo ha nutrido
el sistema capitalista, el que ha animado a los pobres a vender, a fiar o a entregar el poder de determinación, ha fortalecido el sistema capitalista. Nos han impedido el que nosotros nos fortalezcamos conociendo la verdad. Nos mantienen desunidos. Por eso se llama el sistema de partidos, porque nos han partido poniéndose a pelear el pueblo contra el pueblo. Nos impiden unificar fuerzas. No logramos tener una auténtica representación de los sectores populares, las organizaciones campesinas destruidas, las organizaciones de obreros destruidos. No quiere decir que no hayan cascarones en uno y otro. Hay, pero por dentro son como esas frutas picadas por el cheje. Ya ven lo que es el cheje, no contiene nada, ya se lo comieron. Nos impiden que nosotros, los sectores populares que somos base de la productividad, los que con nuestro sudor formamos la base de la economía y la riqueza nacional, nos impiden que tengamos poder y nos piden sistemáticamente que les demos el poder a unos pocos para que terminen a nosotros. Respuesta: organicémonos, unámonos, cobremos conciencia. Para eso fuimos dotados de la naturaleza. Los que creemos en Dios así lo aceptamos, y los que no creen en Dios también. Somos inteligentes. La inteligencia es para el bien, pero nos dejamos manipular. Nos dejamos influir de la mentira. Somos humanos con sentimientos perfectos, pero hay que amar lo bueno, rechazar la maldad, la división o el desprecio a nuestros prójimos. Todos tenemos un espíritu, nacimos para ser libres. Crean o no crean en Dios, pero nadie nació para ser esclavo. Pero eso es lo que más se ataca para que seamos débiles y fáciles víctimas del sistema del poder y del dinero. Por eso, hoy tenemos que estar muy atentos, como se dice, ojo al Cristo, para no dejarnos sorprender por los bandoleros ideológicos políticos. Hoy han salido bandoleros, y llamémosle así, identifiquémoslos como bandoleros. ¿Cuál es la esencia de un bandolero? Que no tiene bando, tiene solo sus propios intereses, tiene el arte de engañar, de asaltar, de robar, de sobrevivir y hacer creer que su ley es la que vale. Pues fíjense que hoy han salido bandoleros políticos y van a seguir surgiendo, unos con mayor fuerza, otros con menor fuerza, pero se van a querer unir, o mejor dicho, los bandoleros no se unen. Eso es importante. Los bandoleros, después de asaltar, al repartirse el botín, se asesinan entre ellos. Cuidado con aquellos que aceptan ofertas de bandoleros políticos ideológicos, porque un bandolero no tiene ideología. Por eso van a seguir surgiendo en este momento en que se puede decir que río revuelto, ganancia de pescadores. Surgirán, como dijo nuestro maestro político Jesús, falsos profetas, y muchos confundidos, desesperados, desanimados, ignorantes, que no tenemos claro el rumbo del país. Nos vamos a ser sorprendidos y nos vamos a ver arrastrados. Cuidado pues con toda esa clase de oportunistas que hoy nos harán propuestas. Por supuesto, esas propuestas serán sin fundamento, porque lo esencial del sistema actual es no dar explicaciones, entusiasmar. Bien dice aquel ancestral refrán, mucha enseñanza dice, en momentos de tribulación no tomemos determinación. Y eso es muy importante. ¿Y cuántos hoy se sienten así confundidos? Por eso, veamos algunas cosas
que nos llaman la atención. Primero, ese gran grito: catolicismo sí, comunismo no. Y cómo y cuántas veces en esta campaña electorera y en la que ya se avecina para presidente van a querer tener de aliados a los representantes de la religión. La fe no la puede representar nadie, porque la fe es una cualidad individual, personal, que unido con otros da fortaleza y cambia y mueve montañas. La religión es multitudinaria, es de devociones, de supersticiones, de ritos y de mitos. Y ahí sí caemos en lo que ni habían sacado las tortillas del fuego, ni se había cocinado el arroz, y dijeron que un error humano de una compañía muy conocida en Latinoamérica por ser cómplice del sistema capitalista, dicen que se llama Smartmatic. Eso de Matic es como quien dice matones, o a saber, bueno, no me meto en el ruido de las palabras. Ya lleva horas de vuelo, que de repente por un error humano dicen que cambió el sistema. Comparémonos nosotros a lo que sucedió en Honduras. Por un error humano hubo un apagoncito y de repente salió el que ya había perdido las esperanzas, resucitó, y crearon allí un adefesio llamado democrático, que se llama nuevo presidente hondureño. Pues aquí por un error humano. Miren, la llave, aunque sea muy pequeñita, si es la llave de la puerta central y el edificio es grande, por esa única entrada se entra. Un error humano, una bala es tan chiquitita, pero te puede quitar la vida. Un virus es tan chiquitito que te puede quitar la vida. Pues bien, estos son los delincuentes, estos son los bandoleros que andan sueltos, que dicen que un error humano no les importa que esa acumulación sea el asesinato político de la voluntad de un pueblo. Tenemos que identificarlos. Van a haber otras ofertas por ahí de bandoleros, de delincuentes políticos, porque tenemos que hablar de la vida de los pueblos. Primero, tenemos que hablar de ideologías. Hay palabras que han desaparecido del mapa. La palabra revolución, la palabra lucha popular, la palabra organización de base, la palabra socialismo, la palabra... Es tantas cosas que han desaparecido. Y por eso, por la ignorancia o porque han desaparecido del corazón del pueblo, nos han robado no solo las ideas, también el pensamiento, también la voluntad. Hoy van a aparecer bandoleros políticos, delincuentes populares del pensamiento popular, ofreciendo alianzas sin propuestas, u ofreciéndose con alianzas urgentes, urgidas, superficiales. En este momento ya hay voces que quieren nuevas alianzas, y está bien. Yo creo que el momento es para que rectifiquemos, pero en momentos de tribulación no se toma determinación, inteligencia, corazón y voluntad. Miren, durante los acuerdos de paz, en esa lucha de clases entre el poder establecido y un poder que quería establecerse de parte del pueblo, por las urgencias y porque el imperio urgía, se dejó fuera la discusión de los elementos sociales. No se discutió la economía popular, no se discutieron los intereses de la mayoría. Se confundió la paz con la calma. Se confundió el cese de los combates con la victoria
y la paz. La calma es una cosa y la paz es otra. El que se hayan acabado los combates armados no quiere decir que se acabara la revolución. Por eso, cuando se hicieron los acuerdos de paz, se le quitó una pata muy importante a esa silla. No se discutió la economía, la estructura social. Y por eso no se profundizó en el cambio social, creyendo, y todavía muchos creen, que en el camino se arreglan las cargas. Eso se hace desde el comienzo, y hoy es la oportunidad de reorganizarnos, de reencontrarnos y de preguntarnos cada uno qué hace el pueblo por el pueblo. Revivir las organizaciones de campesinos con campesinos, de obreros con obreros, dentro de los intereses de los obreros, campesinos, estudiantes, profesionales, comerciantes populares. Que ya se acabe la aberración de decir que son sindicatos patronales, una aberración. Esa distinción de decir que son organizaciones de la sociedad civil, cuando son organizaciones de la sociedad capitalista. Que aparezca la palabra poder popular, porque el gran dominio del desconocimiento de la ideología, nunca vamos a saber cuáles son las ideologías contendientes. Lo dijimos antes, hablamos de capitalismo porque lo sufrimos, pero no identificamos el cambio inmediato que tenemos que hacer frente al dolor que nos produce. Pero nos acusan de comunistas sin haberlo estudiado, sin haberlo conocido, y le tenemos miedo. Hoy veremos muchas lágrimas de cocodrilo, grandes lamentaciones. Hablan de plañideras, eso no sé si se puede adaptar o no, pero bueno, la palabra se dice. Muestras de dolor, y van a creer mucho que cuando el dolor se acabe, ya tienen salud. El dolor desaparece, la enfermedad permanece. La domesticación popular y social y religiosa cultural nos lleva a aceptar que el rico, por ser rico, aunque se hizo rico robando y sigue robando, podemos confiar en él. Y nos parece normal que sea ladrón, y porque por ser ladrón es rico y tiene poder y tiene dinero y lo queremos imitar. Vamos con aquel refrán, aquella enseñanza de Jesús que dijo: somos capaces de ver la basura en ojo ajeno y no sentimos la viga en el ojo propio. La domesticación del sistema capitalista, en que la ideología dominante nos tiene bajo sus botas, es que con mayor facilidad somos jueces del próximo. Somos jueces, y muy duros jueces, con el hermano, pero somos muy indulgentes con el poderoso que siempre nos dominó. Por eso tengámosle cuidado a las alianzas nuevas. Y aquí hacemos un llamado que unamos al pueblo por un pensamiento. Las alianzas sin pensamiento no son alianzas, son oportunistas, son de bandoleros. Hay que unir el pensamiento popular, los intereses de las mayorías. El hambre no tiene ideología, pero sí pertenece a los débiles. No vamos a luchar solo contra la pobreza, hay que luchar contra la riqueza que produce esa pobreza. Bueno, para abrir el teléfono, permítanme recordarles que el próximo lunes 12 vamos a encontrarnos a las 7 de la mañana, los que quieran, y ahí te quiero ver escopetas, cómo disparas. A las 7 de la mañana ya en Aguilares, 12 de marzo, lunes, para caminar hacia el lugar de donde fueron asesinados
el padre Rutilio con Manuel Solórzano y el muchacho Rutilio también. Y de ahí caminaremos hasta el Painal. Ahí será la Eucaristía. La Eucaristía es el símbolo de una sangre derramada por la humanidad. Los que quieran creer, crean, y los que no creen, pero sí tenemos que honrar la sangre de quien muere en beneficio de un pueblo y de una humanidad necesitada. El martes 14 vamos a conmemorar esos que hablan mucho de derechos humanos. Ahí nos vemos en La Bermuda, municipio de Suchitoto, a las 4 de la tarde, a Marianela García Villa, la pionera. Y no olvidemos que en este país quienes han dicho que la lucha por los derechos humanos es solo de los comunistas son los que gritan por otro lado: catolicismo sí, comunismo no. Nos vemos el martes 14 en La Bermuda, municipio de Suchitoto, y el sábado 17 allá en Colima, frente al puente que antes se llamaba Puente Lempira, y que unos militares que fueron a robar gallinas y vacas allá a Honduras, por resentimiento le quitaron el nombre de Lempira y le pusieron Colima, porque era el dueño, un terrateniente del puente. Ahí nos vemos en Colima a las 6 de la tarde, empezamos a las 5. Ahí asesinaron a los muchachos de la Resistencia Nacional. Vamos a ver dónde están los de la Resistencia y los del PRTC y por supuesto los del FMLN. Y el sábado 24 de marzo a las 7 de la mañana, todos los que podamos, es sábado también, en el Hospitalito. Por supuesto entendemos que allí va a estar el cardenal. Entendemos que ahí vamos a estar muchos sacerdotes, porque hoy que va a ser santificado, vamos a ver si como roncamos dormimos, hagamos algo por nosotros mismos. Bueno, alguna llamadita si quieren. La palabra es tan sabrosa cuando uno quiere comunicar. Adelante, ¿quién habla y desde dónde? Buenas noches, yo le hablo aquí Guadalupe de San Salvador. Adelante. Padre, yo me siento... Sí, me he sentido triste, ¿verdad? Por la gente mal agradecida, este pueblo, y es la gente más necesitada y la que más le ayuda. Pero también, Padre, hoy hay que decir la verdad, como dice el hermano Merino, que dice que hay que denunciar. Yo he sido prudente, fíjese, no denunciar cómo van de voz en voz hablando de nuestro presidente, calumniando. Ahora estuve en la 15 de septiembre, aquí en Santa Anita, en el hospital, y yo nunca había dicho, y como quien dice, catequizado, ¿verdad?, lo que hace nuestro gobierno, y ahí empezando por donde hacen la radiografía, la mujer estaba hablando, la radióloga, sí, vaya, ya le dieron matacán a ese presidente, mañoso, no sé qué. Mire, padre, yo soy prudente, pero yo le hablé concreto y le dije, así es como difaman, le dije yo. Solo los del frente, como usted acaba de decir anteriormente, solo porque son del frente, nuestros dirigentes no se les va a respetar porque creen que no valen nada y que vivían a ver en qué rancho o lo que sea, y no es así. Mire, yo así le dije, le aclaré a la mujer, fíjese, y no me hacía caso. Y le dije, si dice algo, escuche, le dije yo. Bueno. Porque tienen su puesto, tienen 14 sueldos, tienen bonos, tienen canasta básica, tienen, bueno, en fin, y hablando de nuestro presidente. Y mire, y salen, y si dejan a la gente ahí, y salen a comer allá afuera, fíjese. Ahí, vaya, allá es donde sacan la sangre en el laboratorio, igual la jefa, fíjese, padre, que ni se pone a hablar de nuestro gobierno, fíjese. ¿Cómo pierden el tiempo? Hay una que se llama Mariana, que viera cómo habla, y digo yo, ahí catequizan a la gente, cómo la gente se cree la calumnia, lo que usted acaba de decir. Pues allá en la clínica 10, mire, hay un doctor y una mujer. Mira cómo habla, miren, no le preguntan a uno cómo está, bueno, sino que dicen hablar y hablar de su partido que ganó. Gracias, Guadalupe, usted tiene toda la razón.
Pero fíjense que la ignorancia y la marginación es fruto del sistema, porque no solo en el sistema de salud, en todos los ministerios, creyendo que hacíamos bien, como bien popular, se dejó el virus del capitalismo en un montón de gente que trata de, como dicen, hacer el mal, aunque tengan la oportunidad de hacer el bien. Adelante, ¿quién habla y desde dónde? Hola, buenas noches. Buenas noches, es un placer hablar con usted. Adelante. Y que me oiga el público ahí. Estoy hablando de Houston, Texas. Yo siempre salgo a esta hora y me voy en camino hacia casa escuchando el programa. Gracias. Es muy interesante lo que dice. Hay que despertar esas mentes. Yo creo que otra vez anestesiaron al pueblo con el engaño y la mentira. Hablar con la verdad, no hay que tener temor. Yo estoy en Estados Unidos y yo hablo de esta manera. Y muchos me acusan de la manera que hablo y me dicen, si el planeta es mío, ¿para dónde me voy? Así de igual manera. Como dijo una gran filosofía, si no hay esclavitud más grande que aquellos que creen que son falsamente libres. Y eso es lo que tenemos en El Salvador. El frente siempre tiene que ir hacia adelante. Esto que ha sucedido en El Salvador es a causa de la lucha que ha tenido el pueblo. De no haber sido, nunca tuviésemos esos problemas así, de las elecciones. Pero hoy se están solventando, se está concientizando el pueblo. Y por eso yo le digo a la gente, todavía seguimos en el redil, somos unos semovientes que nos están anestesiando con la mentira y el engaño. Yo lo dije, yo no sé si está Luis Alonso por ahí, yo se lo dije hace 2 meses, que yo no confío en las computadoras. Todo eso, Ernesto Mason lo decía antes de las elecciones, que los tres municipios iban a gobernar juntos, la del antiguo Cucatlán, la de Santa Tecla y San Salvador. Lo decía con seguridad, todavía cuando estaba Bukele afiliado al frente. Y el frente no ha tropezado, lo empujaron, el daño se lo hizo Bukele. No era el momento de sacar a Bukele antes de las elecciones, eso era después. Y el pueblo tiene que seguir adelante, no tiene que caer para llegar a la cima. Hay que ir en un solo camino hacia adelante, no ver para los lados, porque en un segundo es la derrota. Así de fácil. Y mejor todavía, es el momento de seguir luchando, de seguir concientizando a la gente, porque ladrones nos van a gobernar. Yo se los digo acá a mis amigos, compañeros, que los ladrones, ¿por qué no insistir que son ladrones? Aquí en Estados Unidos, ¿qué ladrón? Ponen una fotografía en las paredes, en las tiendas, en todos lados. Y ladrón, aunque salga de la cárcel, cumplió su sentencia, siempre sigue siendo ladrón. Y en nuestro país, los ladrones son los que nos van a gobernar. Bueno, buenas noches. Gracias. Los saludos desde Houston. Cómo no, compañero y hermano, miren, el pueblo puede estar herido, pero el pueblo siempre existe. Es importante. Hoy en este momento tengamos cuidado con los bandoleros. Una revisión de pueblo a pueblo, de la dirección también, de todos los funcionarios que revisen si funcionaron o no, sean de izquierda o de derecha. Lo que está en juego son los intereses, los logros tenidos, nuestra niñez, nuestra seguridad, el pan de cada día. Estamos amenazados. El viernes continuaremos tratando de encontrar el camino que solo el pueblo salva al pueblo, y solo unidos, conscientes y organizados deberemos tomar el rumbo que nos pertenece y la defensa de los intereses. Nos vemos el 12 lunes, nos vemos el martes 14 y el sábado 17 y el siguiente 24 de marzo también. Gracias. 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 Marzo también. Gracias.